Y hermanos y amigos, dice la Biblia, segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 7, que Cristo viene con sus ángeles de poder en llamas de fuego, castigando los que no tienen a Dios, los que no obedecen su santo evangelio. Todo el que no obedece el evangelio no tiene a Dios, pero si obedece el evangelio, usted tiene al Dios del cielo. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, lejos del Señor y de la gloria de su poder. Bendecido sea Dios. Pero esas multitudes de personas que caerán bajo los juicios terribles que vienen, ¿dónde estarán? Dice que estarán lejos del Señor y lejos de su gloria. ¿Y dónde estarán? Oiga, lo que no es lindo, pero hay que predicarlo. Estarán en el infierno. Aquí hay gente que dice, no, yo no puedo creer que hay infierno. Bueno, usted no lo cree, pero Jesucristo predicó que hay un horno de fuego y ahí es el lloro y el crujir de dientes. Yo le creo a Jesucristo, no hay ninguna persona que se le antoje inventarse lo que él cree prudente. Hay un lugar trágico donde millares de pecadores van, y hoy en día se mueren miles de pecadores diariamente que van a ese lugar. Pero esa no es la voluntad de Dios para usted, esa no es la voluntad de Dios para nadie. Dios no creó al hombre para que se fuera al infierno, Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Mi alma te alaba, Jesús. Y Dios en su amor envió un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor, y ese murió por usted y murió por mí, y llevó el pecado de todos nosotros en su propio cuerpo, en su muerte de cruz. Y cuando usted viene a Cristo, tiene derecho a la salvación que Él compró, con sangre, con muerte, con dolor. Dice que si se pierde porque quiere, porque tiene un Salvador que no cobra un centavo. Bendito sea su nombre. Millares se irán a la condenación cuando el Señor descienda visible y sus juicios caigan sobre la tierra. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora hay gente que dice lo siguiente: yo no puedo creer que Dios eche a nadie al infierno. Dios es un Dios de amor y misericordia. Pues mire, usted tiene razón. No hay nadie en el infierno que pueda decir que Dios lo agajó así por el pelo y lo tiró al infierno. ¿Y entonces quién se lo llevó para allá abajo? Alguien lo tendrá que haber echado porque no sabía la ruta. Alguien se lo tenía que haber llevado. Ahora diga lo que dice la Biblia. La Biblia dice: el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Mala gente ese pájaro, alaba lo que él vive. Ese sí es verdad que no respeta a nadie, y su anhelo que usted se muera en pecado para llevárselo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. La Biblia dice: y todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esa fea esa, eso suena feísimo, pero la palabra de Dios, suene lindo o suene feo, trae bendición, porque la única verdad salvadora aquí abajo es la palabra del Señor. Verdades hay muchas, pero que no significan gran cosa, pero la única verdad salvadora es la palabra del Señor, que traiga lo que traiga, diga lo que diga, trae para usted bendición. Se ha glorificado el Señor. Pero fíjense, ese mensaje es lo que dice: que todo el que comete pecado pertenece a Satanás. Él tiene derecho legal sobre usted. Se muere, se sale del cuerpo, se lo lleva, porque él tiene derecho legal. Usted mismo se vendió a él en su pecado. Y se va sin Cristo de aquí en esta noche y se muere mañana, se lo lleva Satanás. Eso suena feísimo, pero esa es la tragedia, así como es. Esto no se puede arreglar, si es que esto está bien hechecito, esto está lindo, como está perfecto, como está hermoso, dice la verdad. Sea bendito el Señor Jesús. Hay gente que ya no se atreve a predicar del infierno. No, yo no voy a predicar de eso, se ofende la gente y se va. No se puede comprometer uno con la gente, hay que comprometerse con Dios.
Y si Dios no me dice a mí que predique del infierno, pues yo no predico el infierno. Pero si el Espíritu me guía a mí a predicar del infierno, tengo que predicar del infierno. Y tengo que predicar de lo que Dios me dé. Usted no se comprometa con nadie, ni prepare mensajito usted por su cuenta. No deje que el Espíritu de Dios lo guíe y lo que le dé, abra la boca y predíquelo. Alabado sea Dios, que hay vida en la palabra cuando viene con la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Apenas la persona sale del cuerpo en la muerte, si sale en pecado, ángeles de Satanás se lo llevan para abajo y se va al infierno. Ahí hay millares ahora mismo gimiendo de dolor en ese lugar trágico y terrible donde el fuego nunca se apaga, dice la Biblia. Eso está en la Biblia, yo no lo puedo esconder. Donde el fuego nunca se apaga y su gusano no muere. Qué terrible. Gente allá abajo ardiendo en fuego y llenos de gusanos. Eso está en la Biblia, yo no puedo esconder lo que está en la Biblia. Pero si usted enfrenta esa tragedia porque usted quiso, porque usted no quiso aceptar a un Salvador que el Dios del cielo envió. Ese Salvador es Cristo el Señor y está aquí por medio de la persona del Espíritu Santo. Si usted no lo acepta en esta noche porque no quiere, si usted no escapa porque usted no quiso, usted es el responsable de su propia vida. ¡Alabado sea Dios! Cada cual es responsable de sí mismo. Pero tiene que pagar un centavo, el precio lo pagó Cristo Jesús. Precio de muerte, de martirio, muerte de maldición, crucificado en una horrenda cruz. La única puerta para entrar a la sublime y eterna salvación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Quiere decir que el reto más grande que tienen los seres humanos es escapar de la condenación. Pues si usted falló en eso, lo perdió todo. Se reventó trabajando aquí abajo, para nada. Estudió tantos años, para nada. Todo se perderá si no tenemos a Cristo Jesús en el momento de la muerte. Y hay que buscarlo antes de morirse. Después de la muerte ya no hay oportunidad. Después que se murió, se salió del cuerpo y se fue al cielo si era de Cristo, y se fue al infierno si estaba en pecado. Se salvó, se perdió. Después de la muerte no se puede hacer nada por usted, nada. Mientras está vivo tiene oportunidad. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, la Biblia nos muestra que en los días del Antiguo Testamento, la dispensación de la ley, todos los que morían se iban al Seol. Y el Seol es la palabra hebrea para el refugio de los muertos en esos días del Antiguo Testamento. Ahora, Cristo dijo que el lugar estaba dividido en dos secciones. Una parte superior donde iban los que Dios había perdonado, porque le habían servido a Él, se habían arrepentido de corazón, y ahí estaban en descanso. Pero la parte profunda del Seol estaban los que murieron en pecado, perdidos, condenados, y ahí estaban en tormento, ardiendo en fuego. Eso está en la Biblia así de claro. Sea bendito el Señor. Esos eran los días del Antiguo Testamento. Y es una realmente motivo de inquietud que se murió Abraham y no se pudo ir al cielo. No se pudo ir al cielo. Y se murió David y no se pudo ir al cielo. Tuvieron que ir abajo a la tierra, ahí al Seol, a un lugar de descanso, pero esperando algo, esperaban algo ahí. Y se murió Josué, y se murió Caleb, que eran fieles a Dios hasta la saciedad, y todos los grandes profetas del Antiguo Testamento se murieron y se fueron al descanso ahí. Pero para el cielo ninguno. Alaba lo que Él vive. ¿Y por qué no se fueron al cielo? Porque todavía no se había obrado la redención, todavía no se había derramado la sangre que iba a quitar el pecado de esos hombres que se habían arrepentido y habían cubierto sus pecados con la sangre de animalitos. Y esos animalitos eran matados y se derramaba la sangre. Esa sangre cubría el pecado, los mantenía ellos en comunión con Dios, pero no quitaba el pecado. La sangre de toros, machos, cabríos no tiene poder para quitar el pecado. Quiere decir que ahí estaban ellos, pero los que murieron en pecado no estaban ahí, estaban más abajo, en lo profundo del Seol, ardiendo en fuego. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que ya todo está hecho. Hace casi 2000 años que Cristo redimió todo. Todos los que se mueren ahora en esta dispensación, como se murió Pablo,
Pedro, Juan, Santiago, María, se fueron derechitos hacia arriba, hacia el reino de los cielos, en la muerte. Están en el paraíso vestidos de blanco, en descanso y en espíritu. Los cuerpos en el sepulcro se pudrieron, pero el espíritu de ellos está descansando allá arriba, felices, gozosos, esperando algo grande que pronto viene. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Hay poder en Jesús! Bendito sea el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que aún Jesucristo mismo, cuando murió en la cruz, Él mismo descendió abajo al Seol. Él murió en la cruz, físicamente murió en la cruz, esto de afuera. Y en su cuerpo sobre el madero, Él llevó nuestros pecados, a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Que Él sé que tuvo que morir para pagar el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Hay una sentencia de muerte sobre toda persona que está en pecado. Tú el que está aquí que está en pecado, hay una sentencia de muerte eterna, muerte espiritual sobre usted ahora mismo. Bendito sea Dios. Pero cuando Él murió en la cruz, su espíritu se salió del cuerpo y ese descendió abajo al Seol. Alaba lo que Él vive. La Biblia lo dice bien claro. Mateo capítulo 12, verso 40. La Biblia dice: y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también Jesucristo, el Hijo del Hombre, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Alaba lo que Él vive. El corazón de la tierra. La tierra, sabemos todos nosotros que es redonda, y en el mismo centro está el corazón de la tierra. Ahí está el Seol. Y ahí se fue el Señor. Descendió allá abajo a lo profundo. Alaba lo que Él vive. Hubo una hermana que tuvo una visión de la muerte de Jesucristo en la cruz. Dice ella que vio el cuerpo cuando estaba en convulsiones, en terrible agonía. Y sobre el rostro del maestro, dice ella, que se veía las expresiones de dolor terrible y el martirio que estaba viviendo. Pero imagínense, clavado en una cruz, los clavos atravesando por aquí, por esta parte arriba de la mano, ahí por la muñeca, y por el otro lado, y por las piernas abajo igualmente, por los tobillos, y ahí colgado y botando sangre ahí todo el tiempo. Imagínense el martirio, lo que Cristo tuvo como hombre en un cuerpo humano como este, pagar por ti y por mí. Y aquella hermana vio esa agonía terrible, pero vio cuando Él salió del cuerpo. Y oigan esto que es interesante. Ella dice que vio una criatura infernal, terrible, horrible, grotesca, que se iba acercando al cuerpo del Señor mientras estaba en agonía. Y se reía a carcajada. El diablo tiene esa cualidad que es burlón. Espíritu de payaso bien grande tiene. Alabado sea Dios. Y se reía a carcajada y se burlaba del Señor. Yo sabía que tú caerías en mis manos. Y eso que era el Hijo de Dios, decía. Y se reía y se fue acercando y acercando. Y oiga esto, la hermana dice, cuando le tocó el cuerpo, que lo tocó así, instantáneamente ella vio que el cuerpo quedó muerto, cesaron las convulsiones. Un ángel de la muerte, solo que se mueve por aquí abajo, tocando montones de gente. Pero hay un punto que usted debe entender sobre esto, y es que el ángel de la muerte, ángel de Satanás, no puede tocar a nadie si no se lo permite mi Padre Celestial. Si usted vive en esa indiferencia que vive la mayor parte de la humanidad, que Dios es un cero a la izquierda, en cualquier momento te permite Dios y te toca un ángel satánico y te moriste físicamente. Y cuando lo tocó, ese era el momento, Dios permitirlo, el cuerpo físico quedó muerto. Y ahí entonces ve que ese ángel se reía. Yo sabía que caería en mis manos, yo sabía que no se me escapaba. Pero dice que de pronto aquella figura resplandeciente salió del cuerpo muerto. ¡Ah, Samaya Soba! Dice que extendió aquella mano poderosa y agarró al ángel del diablo, así, al ángel de la muerte, lo agarró así como si fuera un guiñapo y lo apretó y le dijo: yo tengo autoridad sobre ti, alabado sea Dios. ¡Uy, la Sojama! Bendito sea Dios. Pero lo más lindo de eso es lo siguiente, óigalo bien. Todos los creyentes de este evangelio,
Cuando yo hablo creyente, yo no hablo de evangélicos mundanos, esqueléticos, indiferentes a las cosas de Dios. Hablo de gente que tiene el Espíritu Santo, que se desesperan porque las almas se salven. Gente que ora y busca a Dios de corazón. Esos evangélicos, oiga claro, todo el poder y la autoridad de Cristo está sobre nosotros. Según Cristo tenía autoridad sobre aquel ángel satánico de la muerte, todos los creyentes firmes en Cristo tenemos autoridad total sobre la muerte. La Biblia lo dice bien clarito. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, porque ya no hay condenación sobre los que están en Cristo Jesús. Oiga con cuidado, la ley, hay una ley de vida, la ley del Espíritu de vida que está en Cristo, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que el diablazo ese tampoco tiene autoridad sobre nosotros. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el Señor descendió abajo a lo profundo, al corazón de la tierra. Bueno, pero ¿y a qué fue allá abajo él? ¿Algún propósito habría? Tuvo 3 días y 3 noches ahí, dice la Biblia. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, abajo en el Seol. ¿Y a qué fue ahí? Está en la Biblia. Efesios capítulo 4, verso 8 y verso 9. La Biblia dice que en su muerte él descendió a las partes más bajas de la tierra, que fue abajo a lo profundo. Subiendo hacia lo alto, se llevó a los cautivos consigo. Y sí, fue para allá abajo a buscar gente, alaba lo que el Señor le ama. Se fue allá abajo a buscar gente. Pero oigan esto, ¿a quién se fue a buscar? Gente que eran propiedad de él. La propiedad ajena no la tocó porque él no es ladrón. Sonríase que él vive. Porque usted dice, bueno, ¿y por qué el Señor no saca a esa gente del infierno? Porque no son propiedad de él. Y si él llega a tocarlo de eso, el diablo le dice, tú eres un pillo igual que yo. Alaba lo que el Señor le ama. No puede tocarlos. Ellos se vendieron voluntariamente a Satanás en su pecado, cuando tenían un libertador que los podía libertar en un segundo de arrepentimiento y de aceptación de Cristo Jesús. No lo hicieron, se quedaron con aquel que se los llevó para abajo, con toda autoridad. Hay que entender esto claro, hermano. Usted no le puede permitir, mire hermano, óigame bien, amigo querido, hay alguno inteligente, busque a Dios, que si pierde la herencia que el Dios del cielo tiene disponible, lo perdió todo. Y en el infierno hay ahora mismo gente que fueron genios de la ciencia, gente que fueron cultos, que estudiaron y tenían tantos doctorados, pero no agarraron el doctorado de arriba. Sonríase que el Señor les ama. Gente que fueron muy famosos aquí abajo en el deporte, pero no buscaron a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y Jesucristo descendió abajo. Y dice, luego subiendo hacia lo alto, se llevó los cautivos con él. Porque la gente de Dios que estaban ahí esperando, estaban en descanso, pero estaban cautivos, estaban abajo de la tierra. Estaban esperando la promesa de un redentor. Y murieron sabiendo que vendría un redentor que los sacaría de ahí. Y entró ahí abajo y al tercer día subió. Esa gente que estaban ahí, que habían muerto perdonados por Dios, se los llevó para afuera, los sacó para afuera todo. Se los llevó para el reino de su Padre. Ya estaban lavados en la sangre. Ya el pecado había sido quitado. Dice que no basta que lo perdonen, hay que quitar el pecado. Perdonados estaban ellos, pero el pecado no había sido quitado y nada inmundo entra allá arriba. Hay que ser limpio, alabado sea Dios, del pecado para poder entrar. Y solo la sangre, óigalo bien, solo la sangre de Cristo Jesús, solo la sangre de Cristo Jesús limpia el pecado. Alabado sea Dios. Samaya Soja. No hay otra alternativa. No se puede escapar por ningún otro lado. Aquí no hay puertecitas laterales, no. Hay una sola puerta. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo bien claro. Yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Alabado sea Dios. Y Jesús descendió ahí, a la parte superior del Seol. Y entonces subiendo hacia lo alto se llevó toda su gente. Limpió el seno de Abraham.
Y en honra de una fe tan grande y una confianza tan grande en el Dios de arriba, le pusieron el nombre de ese lugar ahí donde estaban los salvados del Antiguo Testamento, esa parte superior del Seol, le llamaron el seno de Abraham. Que sí, que los que iban ahí eran gente de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gente de fe iban a ese lugar junto a Abraham, junto a Sara, que fue una viejita de fe también, al lado, lo que dejamos. Pero cuando Jesús descendió allá abajo y subió luego hacia lo alto, se los llevó a todos para arriba. Quiere decir que ahora Abraham y Sara no están abajo de la tierra, están arriba. Y montones de ellos no están en espíritu, están con cuerpo y con todo, porque muchos de ellos resucitaron. Muchos de los santos del Antiguo Testamento resucitaron y se salieron de los sepulcros después de la resurrección del Señor. Y se le metieron a la ciudad a los judíos y le dieron testimonio. Afírmese en Jesús que pronto veremos la gloria sublime del reino celestial. Sin embargo, los que están en el infierno no tornan a vivir cuando suena esa trompeta, ahí se quedan. Qué terrible. Ahí se quedan hasta el juicio final, donde los levantarán del infierno resucitados a enfrentarse a Dios en juicio allá arriba. No me diga que usted, sabiendo las cosas que vienen porque están en la Biblia, esto no hay periodiquito que lo publique. Los periódicos no publican nada de estas noticias maravillosas. Todo lo que publican es negativo. Y crímenes, y robos, y asalto, y bandidaje, y basura del diablo. Todo lo que hace el diablo lo publican los periódicos en la primera plana. Pero lo de Dios no lo publican. Por eso tenemos que hablarlo aquí. Aquí hablamos lo que hace Dios. Lo que hace el diablo no nos importa. No se pierda por nada lo que está a punto de acontecer. Que millares se perderán, pero usted no es la voluntad de Dios que se pierda. Y si usted está aquí en esta noche es porque Dios lo ama. Oiga esto con cuidado. En ese libro del infierno, que lo estamos trayendo porque Dios me mostró que lo hiciera, que el pueblo necesita leer eso y ver la experiencia trágica de lo que es el infierno. En uno de los viajes que Dios le dio a esa hermana por un sector del infierno, dice ella que había una cantidad enorme de fosas de fuego. Terrible. Cada una de esas fosas tenía varios metros de ancho y de alto, y dentro de cada fosa había un alma, una nada más, ardiendo en fuego. Dice ella que los gemidos de dolor se oían a la distancia y ella temblaba y lloraba. Y Señor, ¿por qué no lo sacas de aquí? Cualquiera reacciona en esa forma. Dice que en una fosa de esa había un hombre, se veía el alma con una sustancia gris dentro, ardiendo el fuego ahí dentro. Porque la gente en el infierno está en espíritu, no tienen cuerpo humano como este que estamos nosotros. Se fue al sepulcro y se pudrió. Y cuando pasaron le gritó al Señor: Jesús, sácame de aquí, que te prometo ir afuera y darle testimonio a la gente de este lugar terrible para que ellos no vengan aquí. Dice que el Señor se acercó a la fosa y le dijo: tú sabes cuántas veces te envié mi gente a tu casa y te hablaron de mí, que yo te amaba, que yo te quería salvar, que yo había dado mi vida por ti en la cruz, que había derramado mi sangre por ti, y tú le dijiste: no necesito a ese Cristo, y los botaste de tu casa y los despreciaste y los echaste fuera, y muchas veces te visitaron e hiciste lo mismo. Y el hombre dijo: sí, es verdad, pero yo me arrepiento ahora, sácame, que te prometo ir afuera y contarle la verdad de este lugar terrible a la humanidad. Y la hermana dice que las lágrimas salieron como ríos por los ojos del Señor cuando miró a la hermana que escribe ese libro que estaba con él y le dijo: mi sierva, ya no se puede hacer nada por él, ya el juicio está decretado por mi Padre. Alábalo si puede. ¡Ah, Samaya Soba! Quiere decir que en cuanto la persona muere en pecado, sale del cuerpo, ya está condenada y ya está para juicio. Y la Biblia lo dice, Hebreos capítulo 7, verso 29, Hebreos 9, 27, Hebreos capítulo 9, verso 27. La Biblia dice: está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Y cuando habla de morir, no habla de creyentes, los creyentes no mueren. El Señor dijo: todo viviente y creyente en mí
no morirá jamás. Alabe lo que le ama. No hay muerte para el creyente. Esto de afuera es mortal, esto de afuera como quiera va a pasar. Y el creyente viene la muerte y lo toca. ¿Qué toca? Lo de afuera, lo de adentro no lo puede tocar. Esto dejó de respirar y la persona salió del cuerpo más viva que nunca. Y se fue con ángeles vivitos para arriba, para el cielo. Pero el que está en pecado sale del cuerpo perdido, condenado, y ángeles de Satanás se lo llevan para abajo. Y ahí estaba ese hombre que negó tantas veces al Señor, ahí estaba ardiendo en fuego en esa fosa de fuego. Y ahora se arrepentía, pero ya era tarde. En cuanto salen en pecado, en la muerte, ya no tienen oportunidad de nada. Ya el juicio está decretado por el Padre Celestial. Dado al hombre morir una sola vez, está hablando de pecadores, está hablando a pecadores, dado a los pecadores morir una sola vez y luego el juicio donde le van a probar su culpabilidad, le van a probar por qué estaban en el infierno y después van a enfrentar la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, la gehenna de fuego. Qué terrible. Eso no es para usted, amigo, eso no es para usted. Eso es para el diablo y sus ángeles. No comparta con el diablo el destino trágico, terrible que le espera por sus fechorías y sus maldades. Comparta con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la herencia eterna que está hecha para los benditos que se convierten a Él y quieren ser de Dios. Hay que querer ser de Dios. Alabado sea Jesús. Y la soma. Porque entiéndalo, amigo, el único problema es que usted y yo somos agentes libres. Tenemos, como decimos, un libre albedrío. Dios no nos hizo esclavos, ni nos hizo zombies, ni nos hizo robots. Nos hizo libres. Si queremos servirle a Él, le servimos. Y si queremos darle espalda a Él, insultarlo y maldecirlo, lo hacemos también. Pero el que es inteligente busca a Dios, porque en Dios está la vida y la victoria. Y se apropia del reino de los cielos, que es para nosotros. Eso es lo nuestro. Lo suyo es reino de los cielos. No le permite un diablo derrotado, mentiroso, ladrón, que le roba usted una bendición como esa. Y después cuando usted se muere y salga perdido del cuerpo, se le va a reír en la cara. Te va a decir, te engañé. Después que aquel murió por ti en la cruz, te perdiste, eres nuestro por la eternidad. Y así es. Es la única vez que habrá dicho una verdad. Mi alma te alaba, Jesús. Esta es noche de victoria. Cristo te llama, Cristo te llama, Cristo te ama. Él murió por ti, su sangre limpia el pecado. Al que viene a Él, no lo echa fuera. No te vayas sin Cristo de aquí por nada, amigo amado. Él dio su vida por ti y está aquí con los brazos abiertos. Los brazos del Salvador están abiertos por medio de la persona del Espíritu Santo que cubre todo esto aquí como un radar. Cubre como un radar el Espíritu Santo aquí. Está tocando muchas vidas que están ahí, y están allí, y están arriba. Tocando muchas vidas para que se salven hoy, se salven hoy. Hoy las ama, escapen hoy de la condenación. Alabado sea Dios. No se vaya perdido por nada. Salga de aquí salvo, que para eso Cristo murió, para que en vez de condenación tengamos vida y por los siglos y los siglos podamos reinar con Él. Él te llama en esta noche. Bendito sea Dios, y toca las puertas de tu corazón y te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.